empezar con el tercer bloque relacionado con riesgo climático, impacto en metodologías, gestión de riesgo, tendencia regulatoria. Y bueno, para empezar, en enero de este año, el Foro Económico Mundial, en cuanto a los riesgos globales, ubicó el riesgo climático en el primer lugar de la lista como el riesgo más severo para los próximos 10 años. Adicionalmente, el tema de clima extremo, la pérdida de biodiversidad se ubican en el segundo y tercer lugar, lo cual pues claramente nos lleva a dedicar un espacio exclusivo para hablar del tema. Esto ha conllevado que diversas entidades financieras alrededor del mundo pues hayan implementado o estén en proceso de implementación de herramientas de gestión de riesgo ambiental y aquí voy a incluir la parte social asociado con lo que quizás muchos han escuchado de gestión de riesgos ASG. Esto mucho en el momento del otorgamiento de préstamos y principalmente, o por lo menos en las primeras etapas de implementación, para los créditos más grandes. Y bueno, vamos a empezar con don Juan Carlos. Precisamente el 27 de enero anterior, el Banco Central Europeo emitió un comunicado con el cual da inicio a un nuevo ejercicio de pruebas de estrés con el fin de diagnosticar qué tan preparada se encuentra la banca europea para hacer frente al riesgo climático. Si bien estos resultados se van a publicar hasta el segundo semestre, pero ya se cuenta con un ejercicio que recopila los principales hallazgos en materia de riesgos físicos y de transición. Bueno, desde una perspectiva europea, que por lo menos a mí en particular me parece que son los que más han avanzado en esta materia, ¿qué ajustes ha implicado en la banca la ejecución de estos ejercicios? Y bueno, desde su punto de vista, ¿qué valor agregado genera? No solamente en la gestión de una entidad como sí misma, sino a nivel país. Pues sí, Katia, la verdad es que es un problema el constatar que los hechos que científicamente se están comprobando acerca del cambio climático, pues han llevado a plantearse que esto evidentemente tiene impactos de todo tipo, tanto en las actividades productivas como por supuesto en la financiación. Entonces, desde hace por lo menos 4 años, las entidades financieras europeas y de acuerdo con el ECB, con el Banco Central Europeo, vienen cambiando y modulando las políticas crediticias, las políticas de riesgo, ¿no? Incluyendo en las políticas pues, cambios como, por ejemplo, el que hay desde hace años, bueno, yo los bancos son los que he trabajado, desde hace más de 4 y 5 años, creo, ya se habían cambiado algunas políticas, por ejemplo, en el sentido de que no se financian, pues imagínate que alguien viene al banco y pide financiar una central térmica de carbón. Bueno, pues eso en los bancos ya está, estoy poniendo un caso extremo, ¿eh? Pero eso está prohibido ya, financiar ese tipo de actividades productivas. Pero bueno, pero entrando un poco aparte de esos que casi son anécdotas, yo creo que hay un avance bastante importante a partir de la conferencia de París, donde hay un compromiso internacional de tomar conciencia de este problema y de establecer unos años donde se tiene que producir una descarbonización, una reducción de las emisiones de CO2 para evitar esta subida de temperatura que va a provocar, ya está provocando de hecho grandes problemas como tú decías, ¿no? Entonces, en esto hay un documento muy interesante europeo, de la Unión Europea, que es un documento de taxonomías de las actividades productivas. O sea, se hizo un análisis bastante bueno, vamos, si no lo conocéis, os lo pongo también en el chat, el documento, y ahí lo que se establece es por sectores productivos cuál es el nivel de descarbonización que tienen que alcanzar y en qué años. Esto aquí en la Unión Europea pues, casi nada se hace por casualidad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que al cabo de unos años lo que va a ocurrir es que las actividades productivas o las empresas que estén en determinados sectores y no hayan acometido esos niveles de descarbonización, pues van a tener, entre otras cosas, un impuesto a la emisión de carbono, con lo cual le van a subir muchísimo y va a haber además, si pasan determinados niveles, unas multas también bastante severas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Porque todas las actividades productivas, la economía se ve abocada en unos años a tener que iniciar unos procesos de cambio de las estructuras productivas, de sus cadenas, etcétera, de producción,
de sus aprovisionamientos energéticos, de manera que vayan reduciendo esas emisiones de CO2. Y eso, por un lado, puede ser un problema porque imaginemos que en determinados sectores hay 4 o 5 empresas que están compitiendo entre sí y que al final hay algunas que van a hacer bien ese trabajo, otras que lo van a hacer regular y otras lo van a hacer mal. Y las que lo van a hacer mal van a tener una pérdida de ventaja competitiva que al ser una entidad financiera, obviamente las está financiando, pues va a tener un problema. Y además se la está financiando en medio y largo plazo, obviamente, ¿no? Para empezar a valorar eso, bueno, y también, ojo, esta es la parte del problema, pero también, ojo, hay que hacer unas inversiones muy importantes que aquí en Europa se han estimado inicialmente en que hay que invertir cerca de 1 billón de euros en los próximos 5 o 7 años, ¿no? En el fondo estamos hablando de una oportunidad también de financiar eso por parte de las entidades financieras que tengan esta sensibilidad y que tengan equipos bien preparados para conocer técnicamente cómo van a evolucionar sobre todo determinados sectores productivos. Entonces, para valorar todo eso, se hizo un análisis, que es el que tú has citado el año pasado, que la verdad es que es un análisis bastante preliminar, pero este año sí que se hace, recuerdo que el año pasado ya fue obligatorio hacer otro stress test por parte del Banco Central Europeo. Los bancos, normalmente aquí en Europa, ya con el modelo de Basilea y tal, ya hay, vamos, ya se vienen haciendo análisis de estrés desde hace años, ¿no? Lo que pasa es que últimamente con los ejercicios del Banco Central Europeo, la verdad es que se está, digamos, cogiendo más forma, ¿no? Bueno, el ejercicio de estrés de este año es un ejercicio, pensar que normalmente los ejercicios de estrés abarcaban 3 escenarios y este ejercicio va a tener 6 escenarios. Y algunos de ellos incluso te piden que hagas estimaciones de evolución de alguna actividad a veintitantos o 30 años, ¿no? Bueno, la verdad es que esto lleva a, bueno, a mí se me ocurren dos cosas. Una, y por decirlo muy rápido, que es que vamos mal de tiempo. La primera, me acuerdo mucho de Keynes, ¿no? De que Keynes, ¿os acordáis de John Maynard Keynes, el premio Nobel, que decía, a largo plazo todos muertos, ¿no? Bueno, lo primero que hay que plantearse, oiga, en esas actividades productivas complejas, ¿ustedes tienen financiaciones a 30 años o a 20? Bueno, seguramente la respuesta es no, pero bueno, es igual. Esto alude a la necesidad que tenemos de hacer prospectiva, ¿no? Que ojo, es un problema que tenemos ahora en los que construyen modelos, porque hemos construido muchos modelos con historia del pasado, pero ahora los modelos hay que combinar esas construcciones con una visión hacia adelante. Es decir, tenemos que manejar muchos escenarios. O sea, tenemos que hacer modelos forward looking, igual que se hace en IFRS 9, para tratar de valorar. ¿Y esto a qué te lleva? A que tenemos que hacer modelos que gracias a la capacidad tecnológica que tenemos de recalibrado de los modelos, pues esto lo que tenemos que hacer es recalibrar mucho con la información que vayamos teniendo para ver hasta qué punto hemos acertado o no, ¿no? Creo que es un reto francamente muy interesante, que creo que nos jugamos mucho todos, vamos, y no quiero ponerme trascendente, pero creo que es un problema serio para la humanidad y que en la medida en que las actividades financieras, los financiadores, seamos capaces de entender bien el problema, de entender bien cuáles son las características de los distintos sectores productivos, de los aprovisionamientos energéticos, de qué impacto va a tener las nuevas energías renovables, etcétera, creo que se puede ayudar mucho desde la parte financiera para ayudar a ese cambio y a esa transformación, porque como todos los cambios, y este es un cambio muy importante y se va a tener que producir, pues va a haber ganadores y va a haber vencedores, va a haber perdedores, ¿no? Entonces, ahí tenemos que aplicar, como siempre, la gestión de riesgos tiene que discriminar mucho para acertar y no equivocarse. Pero insisto, efectivamente es un problema, pero a mí siempre me gusta ver junto con el problema que siempre también hay una oportunidad. Y me gustaría recalcar esa idea, ¿no? Totalmente. Sí. Sí, 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 porque es recurrente, ¿verdad? Que de pronto se vean como obstáculos, pero verlo como la parte de oportunidad yo creo que es indispensable y bueno, a mí es que la materia en particular me encanta mucho y creo que hay mucho por hacer y mucho por Sí, apoyar en este sentido por parte de la banca. sí, sí. Vamos a pasar a la siguiente consulta. Don Genaro, bueno, en mayo del 2020, lo que tal vez algunos conocen como NGFS, que es Network for Greening the Financial System, emitió una guía dirigida a los supervisores para integrar los riesgos relacionados al clima y el ambiente como parte de la supervisión prudencial. Dicho documento contempla aspectos de disponibilidad de la data, aspectos relacionados con las herramientas que los supervisores pueden empezar a utilizar en esta materia.
También recientemente el CONACYT organizó un conversatorio en riesgo climático. Allí tuve la oportunidad de participar. Y bueno, ahí estuvieron distintos expertos en la materia comentando al respecto. Entonces, bueno, ¿cuáles visualiza que son los siguientes pasos y acciones de esta materia en la hoja de ruta del regulador, precisamente para alinearse con estas nuevas y mejores prácticas que ya están implementando en Europa y otros países como Canadá? Gracias, Katia. Vamos a ver, en esto, creo que el gran reto está también para el sector en lo que mencionó justamente don Juan Carlos, los riesgos de transición que tienen que ver más con aspectos estratégicos y de muy largo plazo, porque Costa Rica, por su ubicación geográfica, por sus características, ha estado expuesta a eventos extremos climáticos por muchos años y el sector financiero lo ha enfrentado, ¿verdad? De manera que, y las actividades económicas también lo han enfrentado, de manera que existen mecanismos de mitigación de riesgos que se han desarrollado en este país, ¿verdad? Como seguros y demás. Eh, 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 de manera que cuando me enfoco aquí, quisiera distinguir entonces en los riesgos físicos, ¿verdad? Los riesgos que impactan en infraestructuras, que impactan garantías crediticias, impactan planes de negocio, que van a afectar la capacidad de repago de las deudas. Eh, Evidentemente, esto ha estado presente en las carteras que financian, por ejemplo, sectores agrícolas, por ejemplo, por muchos años. Eh, el tema viene tal vez ahora desde el punto de vista del regulador en cómo incorporar este concepto dentro del rigor que ya existe en la gobernanza de los riesgos. Tratar de que este concepto adquiera un rigor similar al que la entidad aplicaría para cualquiera de sus riesgos financieros. Desde la determinación de un apetito de riesgo, tolerancia al riesgo y la definición de metas, políticas y demás desde la junta directiva, y que pasa por todos los filtros, ¿verdad?, del proceso interno de administración de riesgos, unidades de riesgos, administración en general, etcétera. Un poco esa visión eh, se buscaría desarrollar también para los riesgos estratégicos o de transición. Y ahí hay un gran reto de implementación porque estos son riesgos cuyos impactos están en el largo plazo. Basta ver los planes de descarbonización Costa Rica con metas para 2030, 2050. ¿Cómo incorpora y cómo se generan los incentivos para que las entidades financieras incorporen esas metas hoy en sus planes estratégicos, ¿no? En sus decisiones de asignación de recursos crediticios, en sus decisiones de inversión? Eh, Hay un gran reto ahí definitivamente. Evidentemente, la regulación no tiene un carácter de exigencia de asignación de recursos. Esto pasa por una decisión de apetito de riesgo de las industrias financieras, eh, pero lo que se buscaría es que la entidad tome estas decisiones, digamos, dentro de un proceso que tiene el mismo rigor que ya se le aplica a la gestión de los riesgos en general. Y el otro gran componente está en la transparencia, y es un poco inducir al mercado, más que como fuerza, digamos, motivadora, a enfocar, digamos, su interés hacia aquellas entidades que han tomado acciones en concreto para ir en la línea, por ejemplo, con metas país dentro de un plan de descarbonización. Eh, Más divulgación en cuanto a la distribución de, por ejemplo, las carteras crediticias para estas actividades, con ciertas categorizaciones que habría que ir definiendo, o como ya se está hablando de los bonos temáticos, por ejemplo, que también es una decisión justamente el proyecto de ley que estableció y dio el espacio para la emisión de bonos temáticos, le plantea al CONACYT la regulación de estos instrumentos y en su redacción tiene un tema que, mm, digamos, nos pareció un poco desafortunado porque dice que para que se motive o se incentive en la regulación a que se adquieran esos instrumentos, y nos parece que el regulador no debe generar ese tipo de incentivos particular, pasa más por el proceso interno de la administración de riesgos,
pero sí crear un entorno, digamos, en cuanto a que esa toma de riesgos se haga dentro de un marco adecuado. Em, entonces, en nuestra hoja de ruta, bueno, Costa Rica implementó a partir de enero de este año una taxonomía verde que fundamentalmente lo que hace es dar trazabilidad a flujos financieros destinados a proyectos catalogados como proyectos verdes, que básicamente tienen su enfoque en la gestión de los riesgos de transición o los riesgos físicos. No es una taxonomía enfocada, perdón, dije riesgos, actividades con características de financiamiento verde, porque no tiene un enfoque de riesgos estrictamente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay que evolucionar en cuanto a la identificación de las exposiciones de riesgo climático en las estructuras de datos que no están como tales desarrolladas. Esto plantea entonces un gran reto de que todavía no se tiene una cuantificación de una exposición total, digamos, digamos desde una metodología estándar sistemática desarrollada por el regulador. Cada entidad financiera puede, de acuerdo con sus propios análisis, determinar sus exposiciones a los riesgos climáticos, pero no hay algo, digamos, que permita dar una apreciación de esto a nivel de todo el sistema financiero. Esto lo que plantea también es que dar el paso a los procesos que mencionó Juan Carlos de análisis de estrés todavía se ven en el mediano o incluso largo plazo. Hay que construir todavía bases de datos, hay que construir expertise en esto, hay que crear asociaciones con agentes que no eran el usual dentro del sistema financiero para definir cuál es un escenario base, por ejemplo, para definir esos escenarios de estrés. Estamos hablando de conceptos nuevos que no estaban en el lenguaje del regulador. Y, por supuesto, hay que desarrollar habilidades del supervisor para darle el tono a la supervisión basada en riesgos, darle el tono del riesgo climático o del riesgo social ambiental al enfoque SBR. Desde la determinación del riesgo inherente, las actividades significativas, cómo se le da el tono desde ahí a estos conceptos. Cómo se hace con el riesgo de crédito, riesgos de mercado, riesgos de liquidez. El camino, como vemos, estamos iniciando, ¿verdad? Estamos en una etapa de conceptualización, una etapa de identificación de precondiciones para llegar a contar tal vez con en un futuro ejercicios de estrés como los que ya ha logrado dar paso en Europa, por ejemplo. Entonces, en el caso de Costa Rica, el primer abordaje que se desea hacer en esto es fundamentalmente cualitativo, es decir, es dar una pauta de mejor práctica, digamos, en temas de administración de riesgos asociados a riesgos sociales, ambientales y cambio climático, que sigue más o menos el tono que ya existe en la regulación para los otros riesgos financieros o no financieros. El siguiente paso viene en esa identificación en las estructuras de datos, dar más trazabilidad a las exposiciones de riesgo, que ya se observa más en el mediano plazo, y eventualmente ya desarrollar un ejercicio de estrés estructurado, institucionalizado, y aquí pongo un ejemplo, el bottom-up stress test que hacemos ya de una manera anual con las entidades, un ejercicio muy coordinado, muy oficializado, ya institucionalizado, pues va a requerir todavía más camino para poder contar con algo así. Pero en la mira está contar con llegar, digamos, a poder desarrollar este tipo de ejercicios. Y todavía, si lo quisiéramos ver en el largo plazo, todavía en el más largo plazo, cómo asociar métricas prudenciales a estos riesgos todavía es un tema que está en discusión. Cómo asociar temas de capital, provisionamiento y demás a esto. Es un tema que todavía me parece que a nivel internacional no se ha terminado de concretar. Así que la hoja de ruta es muy extensa, es amplia, como vemos, es de largo plazo, al igual que las metas que se plantean en estos temas. Pero Costa Rica, digamos, por su condición de país amigable al ambiente y que promueve todo este tipo de mecanismos de financiamiento verde y demás, pues plantearle al regulador un compromiso, ¿verdad? En cierta forma,
de avanzar y de tener presente en sus marcos de regulación y de supervisión estos conceptos. Entonces, existe ese compromiso y existe ese norte trazado para llegar allá. Muy bien, muy bien. Y bueno, y mucho en línea con todos los retos que esto implica de la definición de escenarios, dirijo la siguiente consulta hacia don César. Porque precisamente mucha de la documentación que uno puede ver de los retos que ha enfrentado mucho la banca europea es el tema de la recopilación de datos. A nivel local, yo me atrevería a decir que una gran mayoría de entidades cuentan con pocos o nulos datos para poder hacer una modelación adecuada de los impactos por riesgo climático, por ejemplo, en la cartera de crédito. Y esto, bueno, incluso se puede ampliar a la cartera de inversión. Pero bueno, aquí el tema es que esta modelación ha dejado de ser opcional y ya se convierte en una necesidad para las entidades. Entonces, en ese sentido, don César, ¿cuáles cree usted que son esas primeras acciones que la banca costarricense debería emprender para una gestión adecuada y avanzada en este tema, ¿verdad? En temas de riesgos climáticos y los retos que usted visualiza a nivel de consumidor, ¿verdad? Y por consumidor me refiero a ese solicitante de préstamo, así como a nivel de las entidades. Claro. Sí, bueno, e indudablemente, creo que ya Genaro se refirió un poco a esto, las personas y las empresas experimentan hoy ya impactos en sus negocios, es una realidad debido a los fenómenos del clima. Genaro ahora se refería al concepto de riesgos físicos, ¿verdad? Que precisamente tienen que ver con esos impactos provocados por el clima en las instalaciones y en el negocio como tal. Y bueno, esto, digamos que uno pensaría que ya debería estar debidamente mapeado por las entidades en la gestión de crédito que hacen, ¿no? Eh, También Genaro mencionó el tema de riesgos de transición, ¿verdad? Que solo para ser un poquito reiterativo, tiene que ver con ajustes en las políticas del gobierno, ajustes regulatorios, aspectos relacionados con la tecnología, también que se realizan o deben de realizarse para implementar esa transición hacia una economía baja en carbono, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, hay un ejemplo claro del anuncio de Hyundai diciendo vamos a cerrar nuestro centro de investigación de motores de combustión, ¿verdad? Esa decisión precisamente es una decisión que va en línea con atender esos riesgos de transición que pueden impactar la continuidad de los negocios, ¿verdad? Y si no se atienden oportunamente, y se tienen que atender de manera abrupta, pueden implicar la no continuidad del negocio o una afectación muy importante. Entonces, tal vez para responder a la pregunta, yo diría que la primera acción que debe ejecutarse en el sistema bancario es que cada entidad se cuestione si su modelo de negocio y su estrategia realmente están valga la redundancia, alineadas con los estándares de sostenibilidad que son requeridos desde ya, ¿verdad? Esto es una realidad, no es una película y por lo tanto, si no estoy dentro, voy a tener problemas. Entonces, suponiendo que existe ese convencimiento en la organización o que ya llegara esa regulación que obliga a las entidades que no están convencidas, debe incorporarse en la visión estratégica el componente de sostenibilidad y bueno, de forma específica en lo que a nosotros nos atañe en la declaración de apetito de riesgo, los conceptos que posiblemente no están presentes hoy de riesgos físicos y riesgos de transición y cómo esos riesgos y sus factores se interrelacionan con otros riesgos como riesgo de crédito, riesgo reputacional, riesgo de mercado, ¿no? Entonces, eh, algo tal vez para conceptualizar un poco más, algo muy importante que no debe perderse de vista es que la sostenibilidad representa una importante oportunidad de crecimiento para las empresas que anticipan con éxito los productos y servicios que el futuro va a exigir y ya está demandando. Y eso para la banca es una gran oportunidad.
a que la banca sea esa compañera del empresariado y de las personas en esa transformación hacia la carbono neutralidad, genera definitivamente la oportunidad de hacer negocios y de financiar el desarrollo de nuevos productos y servicios que atiendan esos nuevos retos para personas y empresas. Entonces, en segundo término, diría, bueno, que yendo ya de lo básico a lo que nos ocupa hoy, los conceptos de contar con un sistema de administración del riesgo ambiental y social es básico y debería existir, ¿verdad? La banca debería de evaluar con base en riesgo su cartera, ¿verdad? Con una metodología que puede ser bastante sencilla y no tan basada en datos, sino en el conocimiento de la actividad económica en la que se desempeña el cliente y su impacto que tiene, además de el volumen de ese impacto que puede determinar, bueno, este cliente finalmente es de alto riesgo, de medio riesgo, de bajo riesgo, para hablar de un mapa de calor bastante sencillo, ¿no? Entonces, esos factores que podrían detonar impactos a nivel del ambiente y de la sociedad, tenerlos debidamente identificados para acompañar al cliente en planes de mitigación, el establecimiento de covenants que deben de ser de cumplimiento de los deudores y indudablemente, ¿por qué no? El aprovechamiento de oportunidades, ¿verdad? Si el deudor requiere la transformación de su negocio en cómo está tratando sus desechos, ahí hay una oportunidad de negocio en financiar esa transformación, por ejemplo. Entonces, yo diría que ahora la etapa actual, la etapa que nos enfrenta es, bueno, debe existir un mapeo de riesgos físicos y los riesgos de transición que decía bien Genaro, que quizás sobre riesgos físicos ya hay un camino recorrido, pero no hemos trabajado en los riesgos de transición y entonces y tenerlos identificados en la cartera, en las carteras de crédito, en las carteras de inversiones, etcétera, es vital para relacionarlas con los diferentes sectores económicos, lo que va a permitir hacer un inventario más preciso. Yo creo que esa es la base, ¿verdad? Mi consejo, como en todo riesgo, que requiere diferentes niveles de madurez en su gestión para alcanzar la madurez óptima, a propósito de lo que hablaban de la necesidad de tener datos, yo creo que es comenzar con modelos de sensibilización sobre la cartera de crédito, utilizando escenarios de qué pasaría si se materializa uno u otro factor de riesgo físico y de transición, partiendo del hecho nuevamente de que ya se hizo una tarea, que es una tarea no fácil, no sencilla, no pequeña, de hacer un mapeo concienzudo de los riesgos físicos y de transición que afectan a cada uno de los deudores de la cartera de crédito y de comenzar a aprender cómo convertir esa información en valores, en una cuantificación. Y bueno, ya hablar un poco también sobre las pruebas de estrés. Yo coincido que esto quizás viene para una etapa siguiente, ¿verdad? Teniendo todo ese mapeo y una medición previa a los riesgos físicos y de transición presentes en la cartera y habiendo recorrido un tiempo ya en cuanto al uso y la gestión de los riesgos ambientales y sociales y a la creación de data suficiente, la entidad quizás ya estaría en posición de elaborar pruebas de estrés climático mediante la construcción de escenarios que finalmente permitan retroalimentar la planificación estratégica y el modelo de negocios. Y algo que es muy importante es que para el desarrollo de todas estas iniciativas, las entidades financieras tienen a su disposición el apoyo de organismos fondeadores. Muchos, dichos sea de paso, son europeos, dispuestísimos a apoyar en la implementación de esas iniciativas y dar apoyo con sus lecciones aprendidas, ¿verdad? Ellos pasaron por ahí, se equivocaron, están reaprendiendo y todo este cúmulo de conocimiento lo están poniendo a disposición de las entidades financieras locales. Entonces yo creo que eso es una gran oportunidad que tenemos para acelerar el camino de lo que tenemos por delante. Buenísimo, buenísimo, César. Sí, definitivamente toda esa modelación, identificación transversal de los impactos de los riesgos ASG en la cartera de crédito es indispensable y medirlo en varias variables, ¿verdad? Por un lado, la parte de la PD o la probabilidad de default,
así como en los LGDs, ¿verdad? Que son esas garantías que respaldan los préstamos y que pueden verse afectadas ante un evento climático importante. Y bueno, ya para finalizar, en este bloque quisiera hacerle una consulta a don Luis Fernando, porque bueno, hemos hablado de todo lo que se requiere en esta materia, se requieren datos, se requieren modelos, se requiere innovación para poder gestionar este tipo de riesgo, pero esto está relacionado también con temas de gobernanza de datos, seguridad y privacidad de la información, etcétera. Entonces, bueno, don Luis, en ese sentido, ¿qué acciones considera usted que no solamente la banca debe considerar, sino también desde un punto de vista de consumidor en la selección y uso de los productos financieros? Esto siendo que al menos las estadísticas muestran, ¿verdad? Que gran parte de las personas más jóvenes pues son demandantes precisamente de este tipo de productos, no solamente en la parte financiera, sino también en la decisión de compra de bienes y servicios. Gracias, doña Katia. Este tema es sumamente importante, aunado a lo que usted está mencionando, si tomamos en cuenta que probablemente uno de los valores más asociados a la banca es justamente la confianza que la banca brinda a sus clientes. Y adicionalmente tenemos que tomar en cuenta que la banca probablemente es uno de los sectores más regulados de todos los mercados, no solamente a nivel de marco legal, sino a nivel de regulatorio local e internacional. Todo eso conlleva a una imperiosa necesidad que tienen las entidades financieras de tener pertinentes esquemas de seguridad y protección de los datos y de la información, no solamente institucionales, sino también de los clientes y de los socios de negocio. Y cuando estamos hablando de protección de la información, tenemos que considerar al menos, bueno, elementos como ya los mencionados por usted, el tema de la privacidad, el tema de integridad y la disponibilidad de la información. Esos son definitivamente mandatorios. Y si a eso le agregamos el hecho de que una pertinente gestión de los datos le permite a cualquier organización no solamente crear nuevos modelos, sino revolucionar los modelos de negocio, también podemos ver ahí oportunidades que en alguna medida pues nos venía mencionando César, esas oportunidades de negocio, de colocación que podemos hacer en el mercado y entendiendo perfectamente pues esos cambios en las percepciones de nuestros clientes, que también usted mencionaba, doña Katy, en el sentido de que hoy las nuevas generaciones, y en general diría yo, pero especialmente las nuevas generaciones son especialmente sensibles a los temas de protección del clima, de protección de todo lo que es ese patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Y que se ha venido de manera constante y últimamente pues acelerada afectando. Así las cosas, desde la perspectiva meramente de entidad financiera, pues ya tenemos una obligación de poder generar esa protección de los datos, pero ahora lo que toca es sacarle el máximo provecho. De ahí, pues obviamente el gobierno de los datos nos viene a dar las bases para esos elementos, en donde otra de las verticales de la gobernanza de datos es la calidad de los datos, lo cual nos permite no solamente tener mejores indicadores, sino un mejor entendimiento de cuáles son las necesidades y expectativas de nuestros clientes y adicionalmente cuáles son al final del día los riesgos que podríamos estar enfrentando no solamente con productos específicos, sino con operaciones específicas. Y como bien venían diciendo los compañeros, siendo un poco más prospectivo, no solamente con la parte histórica, sino realmente ir alimentando estos nuevos modelos, estos nuevos algoritmos con las proyecciones, algunas no muy positivas, las proyecciones que ya los científicos nos están dando de afectaciones por temas climáticos en muchas regiones del planeta y donde Costa Rica no es la excepción. Y todo eso, pues obviamente considero que son elementos que ayudan no solamente al posicionamiento de la marca de cada una de las instituciones, sino también al posicionamiento y a la venta de nuevos productos y servicios.
reitero, alineados a estas necesidades mandatorias de la humanidad, como es la gestión del cambio climático, pero también alineados con las expectativas y las necesidades de los nuevos clientes, ¿verdad? De los nuevos consumidores de los servicios financieros, que son mucho más sensibles y mucho más demandantes justamente de que sus prestatarios de servicios también se sensibilicen con la amenaza y con la debida gestión que se tiene que hacer de los cambios climáticos. Definitivamente, y me alineo a lo que decía César en el sentido de que en el tanto y cuanto una organización entienda esa nueva ecuación y en el buen sentido de la expresión aproveche este nuevo entorno, obviamente va a tener mucha más probabilidad no solamente de mantenerse en el negocio, sino desarrollarse dentro de esta nueva realidad y convertir esta amenaza pues en una oportunidad de colaborar en mitigar su efecto y seguir pues brindando servicios. Así es, coincido. Cerramos acá el bloque de riesgo climático y vamos a pasar al último bloque del conversatorio de hoy, que igualmente, como muchos de los temas que hemos estado conversando, es un tema muy actual, de rapidísima evolución, y estoy segura que va a generar mucho interés por parte de la audiencia. Y bueno, estamos hablando de riesgo de la inteligencia artificial en el sector financiero, interpretabilidad, ética y regulación. Precisamente en mayo del 2019, la OCDE emitió las recomendaciones del Consejo sobre inteligencia artificial, cuyos principios promueven la inteligencia artificial como innovadora, pero a la vez confiable y que respete los derechos humanos y los valores democráticos. Y bueno, estos principios han sido adoptados por miembros de la OCDE, así como otros países, y bueno, Costa Rica es parte de esta lista. Entonces vamos a empezar con don Genaro. Bueno, como mencionaba, es un tema muy actual, de muchísima evolución, y lo cual, así como todo lo demás que hemos hablado, reta muchísimo al regulador en cuanto a una gestión de riesgos, en este caso, derivada a temas relacionados con seguridad de la información, la ética, discriminación, el uso, la forma en cómo yo utilizo la data en el desarrollo de este tipo de modelos de inteligencia artificial. Y es algo, bueno, que creo que se ha expandido muchísimo a nivel país, gracias al nivel educativo que se tiene, a la entrada de diversas fintech, ¿verdad? Como lo hemos comentado, que proveen pues este tipo de servicios. E igualmente, don Genaro, nos gustaría que nos comentara precisamente las valoraciones del lado del regulador en la búsqueda de adaptar la regulación actual a estas prácticas que, bueno, bien sabemos que bajo un escaso marco legal y normativo, pues podría desencadenar riesgos quizás no financieros en el sector financiero. Gracias, Katia. Bueno, este proceso de transformación en realidad es transversal a todas las actividades económicas. El uso de la inteligencia artificial entra al campo incluso de la medicina, el derecho y muchos otros. El sector financiero, digamos, no está ausente, digamos, ni es ajeno a esta transformación. Principalmente quisiera referirme tal vez a algunas áreas muy concretas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con servicio al cliente, la atención del cliente y la protección del consumidor. La misma superintendencia está buscando mecanismos incluso para utilizar lo que se llaman bots o herramientas, digamos, basadas en inteligencia artificial para atender, por ejemplo, atención de consultas, dirigir mejor al cliente, al que consulte, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de resolver su inquietud? Evidentemente de la mano, pues viene que hay una transformación detrás de esto de el enfoque tradicional, el perfil de puestos tradicional, de la persona que está para atender, digamos, ese tipo de asuntos y demás, para migrarlo a otro tipo de actividades más enfocadas en asignar valor desde otro punto de vista.
igualmente, me parece que el sector financiero esa es un área de desarrollo que ya muchas entidades lo tienen, eh, pero creo que la eficiencia, digamos, la oportunidad de un mejor servicio hará mover a la industria hacia el mayor uso de esas herramientas. Em, Creo que en realidad cuando me parece que la OCDE se refiere en su documento a un enfoque muy amplio, ¿verdad? Es al impacto en general en la sociedad, en las relaciones de trabajo y demás. Los mecanismos de inteligencia artificial entran también dentro de las entidades financieras en ciertos aspectos en toma de decisiones. Y yo creo que aquí las entidades financieras adquieren cierta madurez ya en delegar en mecanismos, en algoritmos, digamos, ciertas decisiones crediticias principalmente, sobre todo carteras al detalle, en donde los procesos de discriminación requieren, digamos, que se basan en grandes números, requieren de herramientas que permitan un procesamiento muy eficiente de la información, eh, en donde buena parte del filtro pasa por esos algoritmos, eh, haciendo más eficiente al final el proceso de decisión. No se descarta que en aquellos casos, ¿verdad?, que quedan en una zona gris no fácilmente discriminada a través de estos algoritmos, pasan por el filtro ya de un humano en la decisión final, pero alivian mucho el procesamiento de datos y la toma de decisiones. Muchas operaciones preaprobadas y demás pasan por mecanismos basados en inteligencia artificial, aunque en general mecanismos de minería de datos, ¿verdad?, en términos generales, pero que utilizan temas de inteligencia artificial también en sus algoritmos. Entonces, creo que para el sistema financiero, como para todas las industrias, el reto está ahí. El reto está en cómo incorporar estas tecnologías en sus procesos de decisión. Como todo proceso también, pues la entidad incorpora estos elementos siendo consciente de todos sus riesgos implícitos, ¿verdad? Estos procesos normalmente si son, entramos aquí a todo el tema de la tercerización, digamos, en cuanto a si estos modelos no son directamente desarrollados por la entidad, sino que son adquiridos, pues siempre para la regulación es importante que la entidad logre tener un conocimiento claro de todo lo que subyace al desarrollo que está ahí atrás, ¿verdad? No es una toma pasiva, digamos, de cajas negras, sino que la entidad debe estar en capacidad también pues, de comprender y de determinar que lo que ahí está definido es congruente con sus niveles de apetito de riesgo, sus decisiones internas, ¿verdad? Su modelo de negocio y demás. Entonces creo que igual el sistema financiero encontrará grandes beneficios en el desarrollo y uso de estas tecnologías. Ujú. Sí, 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 así es. Y yo creo que se ha evolucionado bastante y como mencionaba anteriormente, ya diversas entidades pues empiezan a hacer uso de este tipo de modelación. Y bueno, don Luis, sé que usted ha estado participando en distintos foros a nivel del país, donde se esperaría pues que este tipo de temas estén siendo abordados. Por tanto, desde su perspectiva, ¿qué acciones y sinergias consideran necesarias a nivel país para evolucionar en esta materia? De forma tal que las entidades financieras pues sigan promoviendo este tipo de herramientas, pero que a la vez se respeten temas de confidencialidad, calidad y seguridad de la información. Gracias, doña Katia. Realmente cuando estamos hablando de inteligencia artificial, el tema se vuelve extremadamente amplio y como pues bien lo mencionó don Genaro, trasciende al sector financiero. Desde hace bastantes años vemos casos de éxito a nivel del sector medicina, donde vemos que la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer diagnósticos en fracciones de segundo con base pues en el conocimiento acumulado y pues eso tiene unas implicaciones enormes en ese sector. A nivel del sector financiero, nuevamente me arriesgo a decir que el límite es la imaginación
de los que estén en el proceso de conceptualización y desarrollo de nuevos modelos, de nuevos productos, de nuevos servicios. Lo mencionó don Genaro, por ejemplo, los bots, que podríamos decir que es una implementación entry en donde podemos automatizar todo lo que es la atención de primera línea de los clientes o no clientes de una institución, en donde se les puede dar una atención expedita 724/365, totalmente homologada, actualizada, y de ahí en adelante podemos seguir pensando en todo el tema de automatización, de aplicación de lo que es aprendizaje de máquina para procesos de negocio tan diversos como el que mencionamos ahora de la gestión de crédito. También lo podemos pensar para lo que es la contención del fraude, con una visión totalmente preventiva, propositiva, y así sucesivamente. Ahora bien, esa amplitud de actividades en las que podemos aplicar también conlleva una serie de demandas, de desafíos que cada una de las organizaciones tiene que llevar a cabo. Nuevamente, pues aquí surge el tema de la seguridad de la información, cómo garantizamos la privacidad, la integridad de la información, tanto institucional como de nuestros clientes, pero también está el factor de cómo gestionamos el riesgo reputacional si algunas de estas soluciones, de estos algoritmos, hacen una interpretación inadecuada de los datos y pudiese haber alguna afectación en la atención o en la resolución de los casos de los clientes. Obviamente aquí también vienen otros elementos sustantivos, como es el tema de cómo podemos orquestar pertinentemente el intercambio de información entre entidades, de forma tal que podamos dar un servicio mucho más amplio a la base de clientes, indistintamente pues la ventanilla o la entidad financiera que le estén atendiendo. Cada vez que empezamos a subir de escalón, vemos que esos desafíos empiezan a verse mucho más amplios y donde vemos la necesidad de incorporar una serie de actores adicionales. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de país, vemos elementos que tenemos que ir considerando como cómo vamos a generar talento para poder sacarle provecho a todas estas tecnologías, a todos estos nuevos modelos de negocio y cómo le podemos dar sostenibilidad en el tiempo. Así las cosas, cuando hablamos de talento, pues tenemos que volver a ver a la academia cómo como país podemos orquestar la generación de ese talento humano en cantidades y habilidades suficientes para darle sostenibilidad. Igualmente como país tenemos que ver temas necesariamente, ¿verdad?, de índole de marco legal y regulatorio para poder articular y orquestar todos los esfuerzos que vayamos haciendo, tanto sectorial como entre sectores. Hay otro elemento que también se va a volver muy importante y es cómo orquestamos los temas de ciberseguridad a nivel país. Máxime si estamos pensando en un momento dado en una transformación digital, ya no solamente del Estado, sino del país. Y en ese sentido, pues surge un nuevo concepto que también se vuelve muy relevante y que va a ser un elemento sustantivo a mediano o largo plazo. Y es cómo conceptualizamos, cómo instrumentalizamos y cómo le damos sostenibilidad en el país a la identidad digital. De forma tal que prácticamente cualquiera de los ciudadanos pueda interactuar, de forma totalmente virtual, totalmente digital, con cualquier ventanilla de servicio, indistintamente el sector al que le corresponda. Es un enorme desafío, como bien lo han venido apuntando tanto don Genaro como don César, pero que más temprano que tarde vamos a tener que afrontar, y en ese sentido, pues entre más pronto va a ser mucho mejor para las organizaciones, porque vamos a poder en tiempo y en forma ir construyendo esa transformación digital país, que probablemente nos lleve bastante tiempo, pero que nuevamente es un acicate más para empezar prontamente.
Gracias, don Luis. Definitivamente gran tema, el tema de identidad digital. Bueno, Álvaro, según mis números, estamos ya a tiempo. Vos me decís si vamos cerrando o si quedan algunos minutos. Sí, ya a las 4 tenemos la charla que sigue. Yo creo que tenemos 10 minutos. Cade, no sé si aprovechamos para tomar una pregunta o que los panelistas hagan un cierre muy, ¿verdad? Hagan un resumen de los puntos y tal vez pues algún mensaje final que quieran dar, y ya a las 3:50 entonces cerraríamos para tener 10 minutos de pausa previo a las siguientes charlas que continúan. Ok, perfecto. Ahí veo una manita de don Genaro y por favor, de verdad que cualquier otra consulta, adelante. Adelante, don Genaro. Gracias. Creo que como síntesis de esta actividad, lo que estamos claros es que el negocio financiero está sujeto a un gran dinamismo, ¿verdad? Si hay algo aquí que se mantiene constante es el cambio mismo. Surgen nuevas figuras dentro de los sistemas financieros, deben responderse a nuevas iniciativas a nivel mundial, como los temas de cambio climático. Igual el país adquiere compromisos. Eh, la tecnología está presente cada vez más fuertemente, ¿verdad? Y se abren nuevas áreas en torno a la que es la seguridad y el uso de el eficiente de los servicios. Así que creo que este panel precisamente ha tocado los temas, digamos, de avanzada al punto que algunos de ellos están todavía tomando forma en el entorno de los organismos internacionales, pero muy oportuno a la vez porque están presentes ya en nuestros mercados financieros. Entonces, quiero felicitarlos por los temas muy bien seleccionados, precisamente para motivar aquí pues una discusión de temas totalmente novedosos, ¿verdad? Y que sin duda alguna van a dar que hablar de aquí a los próximos años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Genaro, por las palabras finales. No sé si César, vos querés hacer algún cierre. Sí, sí, igualmente agradecer por haber sido tomado en cuenta. Yo creo que hay retos muy importantes. La banca, como todos los negocios, se transforma. Y bueno, estar en este foro con tantas personas con tanto talento, creo que es un lugar ideal para discutir estos temas, para saber que precisamente el talento como el que está presente es vital, ¿verdad? Para llevar a cabo todo esto. Ahora que hablaban de inteligencia artificial, hay muchas películas, ¿verdad? De ficción sobre el robot que se sale de las manos y comienza a hacer desastres, pero bueno, yo creo que en la implementación de la inteligencia artificial siempre se requiere de el talento para tener esas capacidades bajo control y que realmente logren los objetivos para los cuales se están creando. Y así como está el tema de la inteligencia artificial y la necesidad del talento para echarlo a andar según el propósito. Igualmente está el tema que hablábamos ahora de las criptomonedas y su aprendizaje y desarrollo, que va a traer definitivamente el que emerjan muchas oportunidades a nivel personal y empresarial. Entonces, realmente ha sido muy provechoso la conversación, la discusión, las perspectivas y puntos de vista. Y creo que estos temas van a dar mucho más que hablar en un futuro. Muchísimas gracias. Gracias, don César. Don Luis Fernando. Sí, gracias, doña Katia. Bueno, primero que todo, nuevamente agradecerle la oportunidad de la UCR de estar compartiendo con este gran panel. Y me siento sumamente halagado de poder compartir con todos ustedes. Y me parece que efectivamente estamos viviendo una época no solamente de cambios, sino de cambios acelerados
en donde la tecnología cada vez nos hace o nos crea una nueva normalidad día a día. Y pues a muchos profesionales no nos queda más que intentar seguir el paso y visualizar cómo esos adelantos tecnológicos pueden ser aprovechados pertinentemente como nuevos modelos de negocio, como nuevos productos, como nuevos servicios, porque al final eso es lo que nos toca y eso es lo que le permite a nuestras organizaciones perpetuarse en el tiempo a través de más y mejores productos en función de las necesidades, de las expectativas emergentes de consumidores, porque realmente los clientes se han convertido en consumidores de servicios financieros y entre más temprano entendamos eso, pues mejor para nuestras organizaciones. Los temas que hemos tocado, algunos ya nos vienen acompañando desde hace muchas décadas, como es el tema de ingeniería, la inteligencia artificial. Son muchas décadas, ha tenido muchos inviernos, ha tenido muchas primaveras. Yo percibo que hoy está en medio de una primavera y que ha tenido pues un avance acelerado y donde muy probablemente en un corto plazo cada vez va a ser más natural que nosotros como seres humanos interactuemos con ese tipo de soluciones. Así las cosas, creo que la oportunidad está en entenderlo, en preverlo y en ir trabajando en cómo gestionar estas nuevas tecnologías en función de mejorar la prestación de servicios y obviamente pues adelantarnos, reitero, en esas expectativas o necesidades de nuestros clientes. Nuevamente, pues muchas gracias a todos. Gracias, don Luis. Por ahí veo una manita. Don Ronald Alberto, adelante. Buenas tardes, Katia. De parte del comité organizador del CIMAC, realmente es más bien un orgullo que podamos contar con ustedes, agradecer la iniciativa del coordinador de la sesión temática de riesgo y mate financiera, que es el doctor Álvaro Guevara. De parte del comité también agradecemos a la moderadora, a doña Katia Ramírez, y agradecemos por supuesto a los participantes, a don Luis Fernando, don Genaro, don César. Muchísimas gracias por tan ilustre mesa redonda que es más bien un honor que contar con un panel así en el marco del Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Muchas Muy gracias, don gentil. Ronald, y bueno, a todos los panelistas. Y bueno, espero que haya sido muchísimo provecho y de utilidad todos los temas que hemos estado conversando. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas Hasta tardes. luego. Gracias. Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí los invitamos a continuar con el programa del simposio, ¿verdad? A las 4 de la